El motivo de haberlo llamado es sobre un tema que fue de mucha trascendencia, sobre todo el año pasado, y de público conocimiento, como fue la determinación de la Dirección de Cultura y Educación en la provincia de fusionar los cursos de la Escuela de Castilla, mejor dicho, de la Escuela Primaria y Secundaria de Rawson, extensión 2020 con sede en Castilla, y por lo cual los padres de algunos padres de dicho establecimiento interpusieron un amparo. En este caso estamos hablando de un amparo concretamente de la escuela secundaria, de los cursos de la escuela secundaria, el cual recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo de Junín a cargo del doctor Bassani. Recientemente, en las últimas horas, en el día de ayer, tenemos un fallo del juez con referencia a la cuestión de fondo concretamente, no sobre las medidas cautelares como había ocurrido con el caso de la escuela primaria, donde rechaza el amparo solicitado por los padres de los chicos. A ver, para poder explicar un poquito en un hilo de la historia de cómo sucedió esto, todo comienza con una indicación de realizar una optimización de recursos en distintas áreas y en distintos niveles. En este momento llega para hacer una optimización tanto en la escuela secundaria de Castilla, lo que es el anexo 2020 de la secundaria número 2, y en la primaria número 13. Se realizaron en otros establecimientos también, pero el que más tomó trascendencia fue este. Ante esta medida nosotros tuvimos, con la directora de Educación, con consejeros, con concejales, concurrimos en varias oportunidades a dar explicaciones a la comunidad de Castilla. Algunos papás no conformaron con estas explicaciones que nosotros dimos, como corresponde, tienen todo el derecho del mundo de hacerlo, y solicitaron un amparo. Algunos papás de la primaria y algunos papás de la secundaria. El amparo que solicitan los papás de primaria recae en el Tribunal Oral Criminal número 1 de Junín, y el amparo que realizan o que presentan los papás de secundaria recae en el Juzgado Contencioso Administrativo de Juez Bassani en la ciudad de Junín. Como consecuencia de todo esto, a nosotros se nos fue solicitando, en algún momento tuvimos que elevar informes sobre cómo había sido la evolución de matrícula, sobre cuál había sido la fusión realizada, sobre cuáles eran los números de alumnos que había en el establecimiento, y también en algún momento se me solicitó personalmente, y algunas personas más tuvimos que ir a declarar en calidad de testigos ante su señoría, el juez Bazán, en el juzgado contencioso administrativo, que era el que llevaba el de secundaria. Con el paso del tiempo se habló muchísimo sobre una medida cautelar que hasta el día 28 de febrero, que fue mi último día como jefe distrital, y hasta la fecha nunca se me comunicó, nunca se me notificó formalmente la existencia de una medida cautelar, ¿sí? Si yo hubiera sido notificado y no lo hubiera cumplido, seguramente hubiera entrado en rebeldía. Entonces, siempre lo que dije fue esto: jamás se me notificó formalmente la existencia de una medida cautelar respecto de secundaria, perdón. Sí nos enteramos porque nos llega a través de un expediente que el amparo presentado por los papás de la primaria, el Tribunal Oral y Criminal había rechazado la medida cautelar. Por ahí es muy técnico esto, pero para que se entienda, en secundaria habría una medida cautelar y en primaria no. Son dos juzgados distintos, uno la habría otorgado, otro no. Por eso que nosotros decíamos en algún momento, cuando creo que erróneamente, no quiero creer que hayan mentido intencionadamente, pero cuando erróneamente se informaba con grandes títulos grandilocuentes de que la justicia había dado la razón, digo, siempre yo sostuve lo mismo, con muchos de ustedes estuvimos charlando en varias oportunidades, la justicia da la razón cuando falla sobre la cuestión de fondo y no sobre cuestiones de trámite, ¿sí? O sea,
en realidad, en primaria no podíamos decir que la justicia nos había dado la razón a nosotros porque no había otorgado la cautelar. De la misma manera que estaba mal mentir y decir que la justicia le había dado la razón por una supuesta medida cautelar. Lo que define la cuestión es la cuestión de fondo, ¿sí? O sea, en el amparo, el juez o el juzgado que interviene lo que tiene que hacer es definir si realmente hay un derecho vulnerado y en base a eso fallar acorde a derecho para que se pueda restituir ese supuesto derecho vulnerado. Con el transcurso del tiempo se nos fue solicitando más y más información para que su señoría pueda formar el criterio. Y bueno, como decía el secretario de Gobierno, está el fallo. Después se les va a suministrar una copia. Por lógicas razones se han omitido los nombres de los menores, ¿sí? Pero el fallo ustedes lo pueden verificar en cualquier momento. Y lo que dice su señoría en esto es que fundamentalmente, dice muchas cosas, pero para que quede claro, la administración no cometió ningún hecho por fuera de la norma, que la administración tiene la potestad de poder regular los actos administrativos, que la vía judicial no gobierna, sino que la vía judicial lo que hace es tratar de verificar que los hechos y los actos que genera la administración pública estén sujetos a derecho y sean razonables. Eso es lo que se pidió, lo que pidieron, como corresponde, como es una cuestión de derecho, por eso digo, estuvieron en todo su derecho los papás en poder presentar estos amparos. Lo que también quiero decir, y esto lo voy a aclarar, esto es un pensamiento muy personal, ya lo expliqué en varias oportunidades, claramente creo que los papás fueron utilizados. Y eso es lo lamentable porque se los embarcó en una aventura mintiéndoles y diciéndoles que iban a tener un resultado que a todas vistas no es así. Su señoría está diciendo que actuamos a derecho, que la administración pública tiene la potestad de realizar ciertas adecuaciones y además, por supuesto, que todo lo que nosotros hicimos estuvo conforme a la normativa vigente. Esto es un fallo de primera instancia, esto es lo que falló el juez Bassani, que es el juez del contencioso administrativo. Tienen la instancia de revisión que seguramente irá a Cámara si los papás apelan. Si hubiera existido una medida cautelar, no la pongo en duda. Digo, si yo soy el abogado y tengo que notificar una medida cautelar, el primero que tengo que notificar es al jefe distrital. Después veré si puedo notificar a la jefa regional y a Inspección General y hasta al ministro si es necesario. Pero digo, y por eso dije, nunca mentí. Y puedo demostrarlo porque si no... Si alguien dice que se me notificó la medida cautelar, quiero que muestren dónde está mi firma habiendo sido notificado. De la misma manera que en algún momento dijeron que yo no me había presentado a una citación del juez. Yo lo hablé con el abogado de la contraparte y el abogado de la contraparte dijo que había sido un error de interpretación de los medios porque en realidad a mí no se me había podido notificar en Chivilcoy. Cosa extraña, estando en Chacabuco, que me hayan ido a notificar a Chivilcoy. Cuando me quisieron notificar en Chacabuco, me encontraron, como estaba todos los días, desde las 8 hasta las 5, 6, 7 de la tarde, me notificaron que su señoría quería que yo declarara como testigo y el día que me notificaron, a la primera fecha en la que me notificaron, concurrí. Por eso digo, me parece que es una utilización burda, una utilización de muy mal gusto de una situación que en realidad preocupaba a los papás, es totalmente entendible, pero también lo que es muy importante, que ustedes lo van a poder ver, y espero que hagan un extracto completo del fallo para que se pueda entender mejor, su señoría lo que está diciendo es que los indicadores pedagógicos de la escuela mejoraron notablemente por la implementación de esta optimización y por la implementación del programa, como dijo la jefa distrital, de escuelas promotoras, lo que llama escuelas promotoras de nuevos aprendizajes. Esta escuela estuvo enmarcada junto con la secundaria 8 y la secundaria 7, desde el año pasado en el marco del plan de escuelas promotoras. Hemos mejorado notablemente los indicadores, hay un 7% de mejoría, se mejoró la deserción, se mejoró el abandono, se mejoró el nivel de aprobación. ¿Por qué? Bueno, porque el programa de escuelas promotoras tiene algunas características muy especiales que va a hacer que en el futuro mediato se vaya a ir implementando en todas las escuelas secundarias de la provincia. Este año tenemos la suerte de que se incorporan 2 escuelas más, ¿sí? O sea, de las
8 escuelas secundarias, 9, contando la técnica, que tiene el distrito estatales. Ya el año pasado contábamos con 3 que estaban dentro de escuelas promotoras y este año se incorporan 2 más, lo cual quiere decir que hay 5 escuelas promotoras sobre 9. Estamos mucho mejor que muchos otros distritos y seguramente el año que viene se irán incorporando más y en el 2021 el universo de la totalidad de las escuelas secundarias del distrito van a estar dentro de escuelas promotoras, que mejora en esta forma los aprendizajes y los niveles pedagógicos de los chicos. Se trata de trabajar a través de proyectos, con saberes integrados, con evaluación colegiada. Es una nueva manera de ver las escuelas secundarias, ¿sí? Distinta a las que nosotros nos formamos, con materias específicas que no se relacionaban. Ahora sí, esto de trabajar por proyectos y que estos saberes se puedan integrar da mejores resultados y al estudiante le gusta más trabajar por proyectos, ¿sí? Porque, bueno, son más interesantes, están más de acuerdo a los intereses. Además tienen un PAT, sí, que es la figura del profesor acompañante de trayectorias, que son módulos y un cargo que se le otorga a un docente para que acompañe a los alumnos que ingresaron el año pasado en primero, todo su tránsito durante el ciclo básico y después a posteriori va a haber uno en el ciclo superior, o sea, los acompañó en primero, los va a acompañar este año en segundo y el próximo en tercero, viendo cuáles son las dificultades que cada uno de los chicos tiene. Y haciendo los ajustes. Exacto. Vieron, necesarios. muchas veces nosotros hablábamos de los profesores tutores, por ahí han escuchado hablar de profesores tutores, que se utilizaban en algunas escuelas de acuerdo a si la escuela tenía algún dinero que le habían depositado por el plan de mejora, entonces implementaba el plan de tutores. Aquí no, aquí es para el universo de las 600 escuelas que había el año pasado, se incorporan otras 600 este año, y la idea es que a futuro todas las escuelas tengan, pero contestando claramente a lo que vos me decías, el tema de la optimización de los recursos tiene que ver claramente con una cantidad de alumnos. La secundaria tenía el año pasado 38 alumnos. 38 alumnos. Más allá de que alguien siga sosteniendo que había más, en los 6 años había 38 alumnos. Y en la primaria había 53 alumnos para dividir en los 6 cursos. Y la verdad es que, para que quede claro, los indicadores pedagógicos que la escuela tenía antes, cuando los chicos estaban separados y había cursos con 5, con 6 o con 7, tampoco eran buenos. Entonces, eso desmitifica esto de que a menor cantidad de alumnos por docente se obtienen mejores resultados. No va de suyo, ¿sí? Puede ser, pero en realidad en este caso no se estaba dando, porque fíjense que los números y los indicadores en la secundaria mejoraron justamente cuando los chicos ahora están trabajando en grupos que, si bien son mucho más heterogéneos, también es cierto que se apoyan entre sí mismos, porque esto es el trabajo pedagógico, poder trabajar las capacidades y trabajar en equipo. Lo que decía la inspectora, el proyecto, cuando uno trabaja sobre enseñanza basada en proyectos, aprendizajes basados en proyectos, lo que se llama ABP, tiene que ver que ya no se estudia matemática por un lado, lengua por otro, sociales por otro, sino que sobre un proyecto que surge del entusiasmo y del interés de los chicos. No se le impone, surge de los que los chicos quieren investigar. Sobre ese tema, cada una de las materias aporta el contenido que corresponda. Otra de las cuestiones es saberes integrados, o sea, poder ir integrando los saberes. Y otro tema muy importante que tienen las escuelas promotoras es el tema de la evaluación colegiada. Ya no evalúa el profe de lengua por solo, el profe de matemática por sí solo, sino que todos evalúan el todo de cada uno de los alumnos. Nosotros en la sociedad, cuando nos recibimos y salimos a la sociedad, no trabajamos en la soledad. Siempre necesitamos del apoyo de las otras personas, del otro profesional. Esta es la idea, de poder trabajar en equipo, colaborativamente y corresponsablemente, ¿sí? con los otros profesores, con los directivos, con los alumnos y con la inclusión de la familia, ¿sí? La familia también tiene un rol fundamental en el acompañamiento de la formación académica de los estudiantes. Una mamá me dijo claramente que lo que se hablaba en el grupo era que había que bajar a Cruz, porque había que lastimar a Viola. Esta es la realidad, ¿sí? Lamentable que se haya hecho una utilización política
Cuando te referís a quién, habrá que verlo. No tengo las pruebas. Lo que sí puedo decir es que claramente lo que se buscaba era dañar la figura del intendente, dañar la figura de la gobernadora, dañar la figura del jefe distrital, que de última es quien debe implementar. Y aparte lo que es poderosamente llamativo, y ya lo dije en su momento y lo voy a volver a reiterar todas las veces que sea necesaria, que personas que han trabajado muchos años en el sistema educativo, algunos se han jubilado dentro del sistema educativo, sigan afirmando que las decisiones que toma el jefe distrital son separadas y son totalmente autárquicas. Digo, o bien no entendieron nunca cuál es la función de un jefe distrital, o bien si trabajaron así de esa manera, trabajaron mal. Porque la realidad es que el jefe distrital, claramente lo dice la ley 13.688 en el artículo 84, el jefe distrital es quien representa a la provincia, a la Dirección General de Cultura y Educación en el distrito. O sea, no toma decisiones per se. Como mencionaba el secretario de Gobierno, cada una de las medidas que se toman, y como lo decía la jefa distrital también, son medidas que están consensuadas. Y si no hubiera sido así, seguramente el fallo hubiera sido otro y no el fallo que tenemos hoy. En realidad, yo lo que hice fue, cuando me comunicaron que había llegado el fallo, yo lo que pedí fue que quería venir para poder explicar este tema, porque yo tuve que venir en algún momento a dar explicaciones a un organismo que había pedido que yo diera explicaciones. Estoy refiriéndome claramente al Foro de Defensa de Educación, a los cuales, me acuerdo, escuché durante 1 hora 20 minutos y tomé durante 1 hora y 20 minutos, no interrumpí y tomé todas las preguntas que me hicieron. Y están los concejales de testigo que cuando yo empecé a responder las preguntas, a los 12 minutos, 13 minutos que yo estaba respondiendo preguntas, algunos de esos integrantes se levantaron y se retiraron. O sea que en realidad no querían respuestas. Lo que querían era, es más, lo habían dicho en algún momento, querían interpelar al jefe distrital. Otra cosa que por ahí no entendían es que el jefe distrital no puede ser interpelado porque no es un miembro del Ejecutivo. El jefe distrital pertenece a la órbita de la Dirección General de Cultura y Educación, o si se quiere, para ser más claro, al Ministerio de Educación de la provincia. Por ende no puede ser interpelado, pero igualmente, aún así vine y di las respuestas que querían, pero no eran las que querían escuchar. Entonces, por ahí me lo han escuchado decir muchas veces también. Yo jamás dejé de dar respuestas. Probablemente, a lo mejor, algunas de las respuestas que di no eran las que algunas personas querían escuchar. Son las que me marcaba la normativa, los reglamentos, la ley y resoluciones y disposiciones. Nunca me aparté de eso, ¿sí? Justamente, insisto, lo vuelve a repetir y quiero que lo lean claramente el fallo, donde especifica que la Dirección General de Cultura y Educación actúa a derecho, que las medidas que se tomaron no lesionaron derechos de los alumnos, claramente lo dice su señoría, no lesionaron derechos de los alumnos, por el contrario, beneficiaron a los chicos y mejoraron los indicadores pedagógicos de los alumnos. En algún momento se habló de las escuelas que se cerraban, y digo, cuando nosotros tenemos una escuela a la que no van alumnos, o va un alumno, ¿qué se supone? ¿Que hay que sostenerla? Porque si nos vamos más atrás, y acá vuelvo a hablar como Rubén Cruz, persona, ¿sí? Voy a despegar a todos los demás, en algún momento cuando se habló sobre el cierre de la escuela 42, nadie se preguntó por qué esa escuela se había quedado con un alumno. Cuando nosotros hicimos las averiguaciones, hay una familia que vive a escasos metros de la escuela y que hace un largo tiempo, mucho antes de que se cerrara la escuela, que lleva a sus hijos a O'Higgins. Entonces lo que hay que preguntarse es por qué una familia que vive en cercanías de la escuela lleva a sus hijos debe haber 15 kilómetros, 20 kilómetros, supongo, a lo mejor hasta O'Higgins, y los va a buscar de nuevo todos los días. Digo, los que tenemos que cuidar la matrícula somos cada uno de los que estamos dentro del sistema educativo. Yo como maestro tengo que asegurarme de tratar de ir todos los días a clase y que todos los días mis alumnos aprendan como lo hacen con cada uno de los maestros que realmente se preocupan. Tenemos cientos, miles de docentes que realmente se preocupan todos los días en enseñar a sus chicos, ¿sí? Tenemos lamentablemente también algunos que no concurren a clases, escuelas que, recuerdo el año pasado, algunos papás vinieron a protestar porque en algunos casos de escuelas que estaban sobre ruta, algunos docentes no concurrían los días de lluvia. Entonces, esto hace que por ahí nosotros tengamos que replantearnos en algún momento por qué llegan las escuelas a tener este número tan pequeño de alumnos. Y si quieren, lo acoto más aún, a Castilla.
Creo que todos ustedes saben que en algún momento Castilla llegó a tener 17 alumnos que concurrían a una escuela que está a 9 kilómetros y pertenece al distrito de Carmen de Areco. Entonces también hay que poder preguntarse qué pasa para que un papá que tiene su escuela primaria a 2 cuadras, 3 cuadras, 5 cuadras de la casa, elija llevar su hijo a una escuela que está a 9 kilómetros. Digo, si queremos hablar de responsabilidades, yo creo que todos somos corresponsables de la pérdida de matrícula, ¿sí? Más allá de que hay algunas cuestiones que exceden a lo que uno puede llegar a manejar, como son las cuestiones sociales y, digamos, la despoblación de las localidades rurales. Esto es algo que está más allá de todo y no pasa solamente en Chacabuco, pasa en la provincia de Buenos Aires y no pasa solamente ahora. Porque también es claro, y permítanme agregar algo más, la Escuela 42 se cerró durante mi gestión el año pasado, ¿sí? Bueno, ¿saben qué? Chacabuco tiene 15 escuelas cerradas. 15. Estamos de la escuela 1 a la 50, pero tenemos activas 35. Entonces digo, me pregunto, ¿cuántas veces se cuestionaron desde los medios y desde la población el cierre de las 14 escuelas anteriores? 14. No una, no dos, no 5. 14 escuelas. Digo, creo que todos tenemos corresponsabilidades en estas cuestiones.